presencia de los señores expositores y felicitar la gestión que está haciendo nuestro presidente para tener mayores elementos de juicio en términos de una investigación, que es el inicio, supongo, de un proceso de investigación, porque nos ha dado una sola imagen del problema, ¿no? El énfasis ha sido más un análisis técnico y económico, pero no sé si por mi sesgo ambiental me hubiera gustado también tener una valorización integral de los impactos, y parto por el hecho de que en las valorizaciones que se hacen en cuanto a pérdidas solamente se va al tema del precio, y yo creo que el precio, si se valoriza en un análisis de costo-beneficio y una evaluación que incluya la valorización económica y ecológica de proyectos de esto, va a ser muchísimo mayor, porque estamos hablando que el oleoducto no está en el aire, pasa por una zona que es de alta biodiversidad, pasa por un lugar donde hay áreas naturales protegidas, pasa por un territorio donde viven comunidades y pueblos indígenas, cuyos derechos están también contemplados en la legislación peruana, en la legislación ambiental, y ahora también respaldados por el Ministerio de Cultura. Y quisiera partir por esa primera pregunta, porque uno de los acuerdos que hubo en el conflicto de Zaramurillo, y que ha llegado el gobierno con las comunidades indígenas, tienen que ver en cómo se logra impulsar un cambio gradual de la matriz energética del país, ¿no? Y que ya no debería ser la tendencia en el largo plazo depender del petróleo. O sea, entiendo que es mucho más caro, pero esa es la tendencia y ese ha sido uno de los acuerdos. ¿Cómo se va a respetar esos acuerdos que han significado 22 puntos, de los cuales 18 han sido suscritos entre las comunidades en conflicto dentro del oleoducto y el gobierno peruano? La segunda pregunta es el tema del seguro. ¿Funciona o no? ¿Y cómo funciona el seguro contra los derrames por parte de Petroperú? ¿Se ha flexibilizado, por otro lado, el mantenimiento y el pago de ese seguro para cuidar la caja que tiene Petroperú? La otra pregunta que tengo y se relaciona con este tema es cómo es el cálculo del ingreso inferior a los 20.000 millones de dólares que contiene el descuento por el procesamiento del petróleo pesado y otro que define el ingreso neto, que ustedes nos han explicado el día de hoy. Además, como requisito para contratar el seguro que se debió presentar y aprobar, era uno de los requisitos, y acá está el representante, y ojalá, y supongo que va también a venir la ministra del Ambiente para que nos explique, cómo se debió presentar y aprobar el estudio del impacto ambiental del oleoducto norperuano. Yo me acuerdo que debatíamos mucho con el ingeniero Herrera Escalzi cuando veíamos el tema de lo del gas de camisea, que en proyectos de esta naturaleza y de esta magnitud hay un instrumento de gestión ambiental que creo que aquí no se ha aplicado, que es la evaluación ambiental estratégica, porque estamos hablando de un proyecto de mayor, digamos, nivel en términos de sus impactos. Y yo quisiera saber si se ha hecho público o no, se ha presentado el EIA o no, dónde está ese estudio de impacto ambiental del oleoducto norperuano. También preguntarles si este incremento del volumen del petróleo para el oleoducto norperuano es un factor para el aumento de la formación en la frecuencia de derrames. Y una de las cosas que hemos estado debatiendo permanentemente con las comunidades es que ahí se afirma, y ustedes han presentado un cuadro, no de ustedes, sino del propio Petroperú, sería interesante preguntarle eso a Sinermin. Se dice 50% causas naturales, 23% actos vandálicos, 22% hechos de terceros, 5% corrosión. Pero ¿dónde están? Yo he pedido al Ministerio del Ambiente en miles de oportunidades que nos muestren las pruebas de que son actos vandálicos, de que son hechos por terceros. ¿Cómo investiga la Fiscalía? ¿Cómo investigar para decir ellos son los responsables de que así sucede? ¿Por una sierra? ¿Eso es suficiente? Nos han mostrado las fotografías para decir, mira, acá están encerrando y por lo tanto eso es hecho por los pueblos indígenas que viven ahí. Hay que establecer un nivel de responsabilidades claras. Y en este caso yo discrepo cuando señalan de que los nombres no importan. Para mí sí importan. Y creo que para todos nosotros deberían importar los niveles de responsabilidad, que no son iguales, son diferenciadas en el tema del oleoducto norperuano, y no poner solamente la carga para un solo sector. Si hay responsabilidad se tiene que demostrar. Para eso hay una comisión investigadora, sino porque estamos aquí.
Se tiene que demostrar de quién es la responsabilidad real y no solamente poner cifras, sino cómo se sustentan esas cifras. Y finalmente decirles si habría que hacer un análisis de costo-beneficio en la extracción y transporte del petróleo, incluyendo el valor de este patrimonio natural, del material genético, de lo de biodiversidad que existe en la zona, y el ecoturismo y el turismo vivencial, además del valor del impacto ambiental y social del agua, porque yo no creo que la relación con los indígenas, me van a perdonar, y ahí tampoco no estoy de acuerdo, sea solo una relación económica, de cuánto te pago y ya está, y te encargas de ser guardianes del ducto. El valor intercultural, el vínculo que ellos tienen en términos del manejo y reclamo que hacen de las reglas de juego en cuanto al manejo de un territorio donde ellos viven ancestralmente, ¿no cuenta? Yo creo que sí, y esa es la base también de muchos de los conflictos que no se han abordado integralmente cuando estamos hablando del tema del uso del oleoducto. Yo felicito al ingeniero, a todos ustedes, pero me parece interesante la precisión que ha hecho Humberto Campodónico cuando habla de la integralidad, la necesidad de mirar integralmente el tema, ¿no? Y esto no es decir que se privatice Petroperú, es estratégico para el país, y la duda que me quedaba es, si por un lado ustedes dicen que la calidad del petróleo es cada vez menor y el volumen también en cuanto al traslado, hay empresas privadas que están trasladando por el oleoducto norperuano, por lo tanto sus tarifas ¿cómo son? La de Plus Petrol, ¿cuánto pagan? ¿Es en función del volumen que ellos supongo trasladan y también del valor del petróleo? ¿O hay una revisión contractual de estas empresas privadas por el uso del oleoducto norperuano? Porque de alguna manera, digo, también tendría que haber una acción de mitigación para poder ser, si es que esa es la tendencia, autosostenible. Es un gran desafío la autosostenibilidad del oleoducto norperuano. ¿Qué es lo que ustedes piensan? ¿Cuáles serían las estrategias para que esto pudiera ser así? Muchas gracias, señor presidente, y quizás quedo a la espera de sus respuestas. Muchas gracias, congresista Foronda. Como ven,